Pues bien, vamos a comenzar nuestro estudio. Y nos faltó un poco la vez pasada, recuerden, entramos a la parte dentro de los atributos y la gracia de Dios, cree solamente. Entonces vimos la grandeza de Dios, que nosotros no, aunque lo intentemos, nunca vamos a poder entender la grandeza de Dios, ni vamos a entender sus caminos, y que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Sin embargo, cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, seguro Él nos explicará muchas cosas que ahora no podemos comprender o sobrellevar. Recordemos también que Dios, en el momento de la resurrección, pues nos va a dar un cuerpo perfecto como el de Cristo, y nuestra capacidad de comprender va a ser infinita casi casi. Sin embargo, de acuerdo a la infinitud de Dios, nunca vamos a poder comprender la grandeza de Dios, porque Dios no tiene medida en cuanto a lo que es. Sin embargo, nuestra parte es creer, por eso nos pide obedecer, y si nosotros sabemos que la fe es lo que mueve montañas, que la fe es lo que nos va a dar a nosotros una vida diferente, entonces nosotros vamos a estar siempre confiados en Él. Pero antes que nada vamos a orar para que Dios guíe el estudio. Me gustaría pedirle a Guillermo Arroyo, que ahí lo veo, si puedes pedirme, por favor. A ver, ¿ya me oye? Sí, ya. Bueno, Dios me oye de todas maneras. Bendito Padre, pues te damos muchas gracias esta tarde porque estamos reunidos aquí en este medio tecnológico increíble, Padre, pero pues nosotros así podemos entender que tú puedes vernos siempre, a cada uno de nosotros todo el tiempo, Padre, y tener cuidado de nuestras vidas. Te damos muchas gracias por tu amor y por tu gran misericordia y poder. Y te pedimos que tú guíes esta tarde esta enseñanza que nos va a compartir Miguel, que sea tu Espíritu Santo quien hable en nuestras vidas y pues guíanos a que cada uno de nosotros dispongamos nuestro corazón para disfrutar y creer y estar dispuestos a hacer conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, por esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, a veces uno empieza a hablar y como que ya se sigue de filo, pero si algún día eso pasa, no hay tanto problema, pero siempre es importante, además de que uno está orando porque Dios guía el estudio, tener todos presente que es Dios el que nos va a enseñar verdaderamente, y esto nos ayuda también a disponer nuestro corazón para que lo que recibimos de Él sea una, una enseñanza que estemos dispuestos a seguir, un cambio en nuestra vida que estemos dispuestos a hacer. A final de cuentas, tenemos que entender que nosotros estamos definitivamente afectados por el pecado, y que cada enseñanza, cada prueba de nuestra vida renueva nuestra mente y nos lleva a ser más parecidos a Jesús. Y mientras más parecidos seamos a Jesús, de una manera natural, más actuaremos como Él actuó, ¿sí? Por ejemplo, Pablo dijo: lo que aprendiste y viste y oíste en mí, esto hacéis, y el Dios de paz estará con vosotros. Porque Pablo estaba seguro que seguía siempre el camino de la voluntad de Dios, tenía la doctrina, tenía el conocimiento, pero sobre todo tenía la voluntad y más la sumisión a Dios. Entonces, para nosotros es muy importante efectivamente ver que en cada estudio es como un banquete que Dios nos presenta. Pero ¿qué pasa si tú te presentas a un estudio y, como a veces nos pasa a todos, no tiene sabor? No, por más suculento que pueda ser un platillo, no lo puedes disfrutar. Pero cuando nosotros nos preparamos en oración y estamos orando porque si vamos a tener un estudio como el día de hoy, Dios nos hable al corazón, y si nos habla, que no seamos rebeldes y no seamos receptivos a su voluntad, que nos dé la fuerza para cumplirla, les aseguro que va a ser diferente. Fíjense, ahorita dijimos 4 puntos muy importantes. Entonces, si nos presentamos de esa manera,
cada estudio será un banquete continuo verdaderamente. Nunca digas, esto yo ya lo sé, esto ya se dijo, porque recuerda, si alguno se imagina que sabe algo, todavía no sabe nada como debería de saberlo. Recuerden ustedes que los fariseos creían que todos lo sabían, sin embargo, su conocimiento los envaneció y acabaron rechazando a aquel que era el único que les podía dar vida eterna. ¿Ven? Entonces vemos nosotros que la fe es algo muy importante y precisamente por eso dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, esta parte, punto que estamos viendo de creer solamente, está implícito en esto. Si nos presentamos nosotros por costumbre, por religiosidad y todo, no nos vamos a llevar nada ni vamos a disfrutar. Al contrario, los estudios a lo largo se nos van a ir haciendo sosos, aburridos, y ¿saben qué? Nos seguiremos desmotivando. Pero si tenemos una relación estrecha e íntima con Dios y anhelamos su presencia, entonces cada día querremos más, ¿no? Como cuando te gusta un platillo, pues siempre quieres repetir. O sea, eso me gustó, más pastel. Queremos naturalmente repetir. Entonces debemos aprender a ver a Dios de esta manera. Entonces, bueno, volviendo aquí al punto del estudio, si Él realmente hizo todas las cosas, las hizo para que nosotros pudiésemos disfrutar de lo que Él nos dio, pero sabemos que el pecado todo lo enturbió. Y desde el momento en el que Él, si quieres apaga el ventilador, desde el momento en que Él nos revela su palabra, es para que nosotros nos regocijemos en ella, para que nosotros lo veamos así como un banquete continuo que nos nutre espiritualmente y nos va a permitir estar sanos en todo tiempo. Entonces, nunca va a ser demasiado predicar acerca de la grandeza de Dios, acerca de su amor. Nunca va a ser suficiente nuestra mente para entender los secretos infinitos de Dios, pero mientras más nos esforcemos en la gracia, mientras más lo anhelemos, nuestra capacidad de comprender sus enseñanzas espirituales será mayor. Entonces, ahorita vamos a ilustrar básicamente con una parábola, la del hijo pródigo, aunque hay 3 parábolas que vamos a mencionar que hablan de lo mismo, para que nosotros veamos lo que es el verdadero creer, ¿no? Si bien es cierto que esta parábola fue dirigida originalmente, mejor dicho, Jesús la mencionó originalmente, no por el hijo descarriado, sino por los fariseos. Todos nos vamos siempre con la cuestión de que el hijo se fue, gastó, malvivió y luego se arrepintió y regresó. Eso también lo vamos a ver ahorita. Pero en realidad va referida, porque si ven ustedes el contexto, los fariseos son los que estaban renuentes a seguir el camino de Dios, los que estaban renuentes a hacer su voluntad. Y entonces Jesús les tuvo que decir esta parábola para que ellos entendieran. Entonces vamos a mencionarla brevemente, que es Lucas 15, del 11 al 20, la versión Reina Valera. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo estoy aquí, perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, le diré: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Una de las cosas importantes de esta parábola, digo, aparte de lo que ahorita mencionamos, que en realidad los fariseos eran duros de corazón, eran incrédulos, eran faltos de piedad y de compasión, sin entender la bondad y la misericordia de Dios, es que Dios aquí, una de las cosas que quiere mostrar precisamente es su bondad y su misericordia. O sea, cómo Él está al pendiente de todas las cosas. Recuerden que Dios es en su omnipresencia, está en todos lados al mismo tiempo, todo lo ve, todo lo sabe, aún nuestros pensamientos no se ocultan de Él. Y ya en el próximo capítulo vamos a ver en forma más amplia la omnipresencia de Dios, aunque ya habíamos visto que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Pero ahorita lo importante es ver la actitud de Dios, ¿sí? Entonces, de estas enseñanzas nosotros vemos cómo Dios siempre está al pendiente de todas las personas y siempre está al pendiente de toda la humanidad. Este hijo pródigo que se descarrió representa a la humanidad. Y nosotros vemos cómo Él siempre quiere llamar a las personas al arrepentimiento. Entonces, como ahorita cuando compartí Estela que le testificó a su prima, bueno, nosotros podemos ver y a veces nos podemos decepcionar de los resultados de que nosotros, siendo fieles a Dios y con el anhelo de que otros conozcan la gracia de Dios para ser liberados de la esclavitud del pecado, de los temores y de tantas cosas en las que tienen a la humanidad esclavizada, entre ellas el pecado, y la gente no lo entiende y muchas veces nos lo toma a mal. Pero nosotros aquí podemos ver el enfoque de la misericordia de Dios hacia la humanidad. Si no, no diría, y esto precisamente se menciona en el Salmo 14, y Pablo en el libro de Romanos nos repite, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese seguramente todos los que estamos escuchando nos lo sabemos de memoria, pero aquí Dios está buscando a un mundo perdido, a una humanidad que incluye tanto judíos como gentiles para llevarnos al arrepentimiento y que regresemos a Él. El error de los judíos fue pensar, y en cierta manera lo fueron, que era un pueblo privilegiado, que el hecho de ser descendientes de Abraham tenían privilegios por sobre todos, a tal grado que menospreciaban a las personas que no fueran judíos. Ellos se creían sabios por todo lo que Dios les había revelado, y sí lo eran en cierta manera. El problema es, ¿de qué te sirve saber si todo el conocimiento que tienes no lo puedes aplicar? Yo tenía un amigo que era muy inteligente, bueno, era inteligente, y quizá ni tan inteligente porque tenía mucho conocimiento, pero cuando él se enfrentó a la vida, pues la verdad le fue mal. ¿Y de qué le sirvió el conocimiento? Y así muchos de nosotros, ya a través de los años, sabemos muchos pasajes, hemos visto muchos estudios, hemos visto muchas enseñanzas, tenemos un conocimiento, pero nunca vamos a entender la esencia espiritual de este conocimiento mientras nosotros no vivamos lo que Dios nos está revelando. Y ese fue el problema de los fariseos, que no pudieron ver que Dios ama a todos por igual. Cuando tú le testifiques a una persona y te interponga la religión, dile, Dios es Dios de todos los hombres y Él no hace diferencia. Para eso dio a su Hijo quien murió por toda la humanidad. Puedes decirles de esta manera. Entonces nosotros vemos que para Dios toda la humanidad está perdida, que Él usó a Israel como un instrumento para que el mundo conociera a Dios, así como ahora en la actualidad
usa a la iglesia para dar testimonio de él a este mundo perdido, y más en épocas como estas. Entonces nosotros tenemos que ver el corazón de Dios, el interés que él tiene por los perdidos, para que nosotros seamos instrumentos en las manos de Dios efectivos. Porque si nosotros juzgamos a las demás personas por nosotros mismos, entonces no vamos a tener misericordia ni vamos a entender el amor que Dios tiene a la humanidad. Entonces, sí, nosotros vemos que nunca se dice que el hermano que siempre estuvo con el padre se arrepintió o recapacitó. La palabra de Dios sí nos dice a través de esta parábola que el hijo pródigo, una vez que estuvo, que malgastó todo y que llegó a esta gran hambre y que se fue con una persona a apacentar sus cerdos, que era lo peor para un judío, y ni siquiera podían comer la comida de los cerdos, lo que quiere decir que llegó hasta lo más bajo posible. Un día recapacitó y dijo, me volveré a mi padre. Allí yo tenía todo. Sé que he hecho mal y ya no soy digno de ser su hijo, pero voy a apelar a su misericordia, y aunque sea que me trate como un jornalero, como un empleado suyo. ¿Y qué sucedió? Cuando él recapacita y se vuelve al padre, vemos que el padre lo ve ver de lejos, lo cual quiere decir que siempre lo vio de lejos, lo cual quiere decir que siempre estaba esperando su regreso. Y así Dios espera nuestro regreso, pero ninguno de nosotros va a regresar de esencia si no cree. Por eso es el subtema que estamos viendo, cree solamente. Si tú no crees, no vas a poder disfrutar de su amor. Si tú no crees, no vas a poder apelar a su misericordia. Si tú no crees, no vas a poder gozar de las riquezas de su gracia. Entonces, y si tú no crees, tampoco vas a poder ver tu propio pecado. Por eso es que el que se arrepiente es aquel que puede apropiar en plenitud la gracia de Dios. Todos sabemos esto en cierta medida, pero la pregunta es, ¿lo vivimos? Y si tú sientes que no has tenido esta fe, también te podrías preguntar, ¿cómo lograr esta fe? Bien, Santiago 1:25 nos lo dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevere en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Fíjense bien, Dios nos dejó su palabra para que pongamos una atención en ella a tal grado que seamos meticulosos, y va acompañada de este conocimiento el obedecer, ¿sí? Por eso no ser oidor olvidadizo. Generalmente cuando Dios te hace entender una verdad espiritual, este es un punto muy importante, y dices, voy a conformar mi vida porque Dios ya me mostró. Pero llegas, tu corazón se endurece, te das cuenta que realmente no quieres obedecer este punto y no lo haces, ¿sabes qué pasa dentro de ti? Se vela esa enseñanza espiritual. Entonces, llega el momento en que nosotros nos llenamos de un conocimiento, podríamos decir, vacío, porque no entendemos la esencia espiritual de las cosas. Pero aquí, como dice Santiago, y va acompañado de la fe, creer nos lleva a hacer, nos lleva a actuar. Si tú conoces y sabes, pero no actúas, vas a quedar, tu entendimiento espiritual va a quedar sin fruto. Entonces, todos en un momento determinado en nuestra vida tenemos dudas. Sobre todo cuando a nosotros se presenta alguna prueba. En ese momento siempre dudamos y tenemos que luchar. Bueno, le pido a Dios por esto, veo las circunstancias que son terríficas, y siempre estamos con esa lucha de ¿me abandona su voluntad o no me abandona su voluntad?
buscas su voluntad, Dios te muestra qué hacer. Pero si al momento de que Él te muestra qué hacer, te acobardas y no lo haces, porque recuerden, esta vida está llena de presiones y el diablo tiene instrumentos para presionarnos y que decaigamos en nuestra fe y así Dios no se dé el milagro de Dios. Pero si decidimos creer, tenemos que morir a nuestras expectativas, confiamos en Dios, aunque veamos que el mundo se nos viene encima y se va a dar el milagro. Porque Dios no cambia. Él dice que todo lo que pidas en oración creyendo lo recibiréis y que si crees y no dudas, no solo podrías hacer que una higuera se marchite o que una montaña se mueva, sino que también te dice, todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, este creer empieza a cobrar vida del momento en que fijamos nuestra vista en su palabra. La vemos con detenimiento, tenemos reverencia por ella, sabiendo que es la verdad, que no hay tacha, no hay mentira, que todo lo que Dios promete lo cumple, y entonces se da el milagro. Ahora, para que nosotros podamos creer en estos términos, nosotros tenemos que saber que Dios siempre nos está buscando. Por eso se pone como ejemplo esta parábola, y también viene la parábola esta de la oveja perdida, ¿no? Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban. Otra vez vemos el mismo punto, los escribas y los fariseos ahí en oposición, diciendo, este a los pecadores recibe y come con ellos. Entonces él le refirió a esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces aquí vemos otra afirmación que está en Lucas 15, del 1 al 7. Aquí vemos otra afirmación del interés de Dios por su creación, por cada ser humano, y cómo Él cada día de su vida lo está buscando, aunque no lo entienda. O sea, muchas veces nosotros cuando ya nos convertimos, si es que ya nos convertimos, nos damos cuenta que en realidad Dios nos buscó mucho antes de lo que nos imaginábamos, a través de circunstancias, a través de pruebas, aún quizás nos respondió alguna petición que le hicimos, pero en nuestra incredulidad y sin el conocimiento de Dios, a lo mejor nos respondió una petición y lo atribuimos a la suerte, a la buenaventura o lo que tú quieras. Pero cuando tú te conviertes y recapacitas, siempre vas a ver la mano de Dios. O sea que la actitud de Dios siempre está en buscar a las ovejas, y más cuando somos sus hijos, velar por nosotros para que sigamos el camino de su voluntad. Si no, Filipenses 1:6 no diría, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, para que nosotros podamos creer en Dios y apropiar todo lo que Él nos promete en su palabra, tenemos que creer en su amor. Tenemos que creer en su misericordia. Tenemos que creer que Él siempre está buscándonos. Quiere que entendamos a través de lo que Él nos revela el camino que quiere que sigamos para que cumpla su voluntad en nosotros. ¿Y cómo es su voluntad? Lo sabemos. Como dice Romanos 12:12, es buena, es agradable y perfecta. Y también Dios nos refiere a otra parábola, también en Lucas más adelantito, que es la de la moneda perdida. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia
hasta encontrarla, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Se dan cuenta? Dios en 3 parábolas nos está repitiendo lo mismo, lo cual quiere decir que es ciertísimo. El amor de Dios, el interés por su creación y cómo Él usa en su soberanía todas las circunstancias para que nos volvamos a Él. Si el mundo incrédulo y el mundo rebelde entendiera que todo lo que vivimos, aún esta pandemia, Dios lo está usando para que nos volvamos a Él, sería otra actitud de la humanidad. Pero tristemente nosotros vemos que la humanidad se ha ido endureciendo más y más a causa de rechazo tras rechazo. Aún países donde el evangelio se presentó y se vivió de una manera tan grande, ahora son países que viven en el pecado y la rebelión hacia Dios. Y en un sentido viven en la miseria, ¿no? Como Alemania, como Inglaterra, como Estados Unidos mismo, ¿sí? Pero Dios nos hace ver en todos estos casos que el actor es Él y que Él es el que está buscando lo que se había perdido, ¿no? Y eso es lo que Jesús afirma en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces está muy vinculado al creer, por eso es, crees solamente, no necesitas más, no necesitas recorrer cielo, mar y tierra para encontrar una verdad. Dios se presenta en tu vida, Dios te llama, y cuando quiere que tú, ya como hijo suyo, crezcas en la fe, te habla de diferentes maneras, a través de un estudio, a través de tu lectura diaria, a través de un devocional, a través del testimonio de otro creyente, a través de la prueba de otro creyente. Él te habla. Entonces nosotros muchas veces nos extraviamos porque fijamos los ojos en circunstancias o en situaciones diferentes de las que debíamos fijar, en entender que nada pasa por casualidad en nuestra vida y de todo nosotros tenemos que aprender, aún de lo que no nos pasa a nosotros, aún de lo que les pasa a otros. A lo mejor tú ves a un creyente que tiene cierta prueba y en lugar de apoyarlo, tener misericordia, lo juzgas y lo dejas sin una posibilidad de ayudarlo en ese momento. Y nunca nos ponemos a pensar que Dios en ese deseo de hacernos crecer, de intimar con nosotros, de darnos una vida digna, ha tenido paciencia en nuestra vida, toda nuestra vida. Aún como creyentes, dependiendo de los años que tengas como creyente, ¿cuántas veces no te das cuenta? Porque a mí sí me pasa, cómo Dios tuvo paciencia durante años y años sobre algún punto que yo no entendía y era necio. Pero cuando comprendí con claridad, el día que creí en Él, cuando nosotros no queremos experimentar un cambio que Él quiere darnos a través de una promesa o un mandamiento que nos da, o un precepto que nos da, es porque realmente no estamos creyendo en Él. Por eso vuelvo al punto, cree solamente y tendrás la victoria, tendrás el honor, tendrás la gloria. Porque Él dice, yo no voy a compartir mi gloria, pero Él sí dice que nos va a glorificar a nosotros en un momento determinado. Entonces nosotros debemos de saber que todas las personas de toda raza, lengua, nación, rangos, etcétera, Dios quiere que se vuelvan a Cristo. Que todos estos representan a ese hijo pródigo y tú en realidad
hay áreas en tu vida en que eres como un hijo pródigo, reitero, aquellas que no has querido poner bajo la autoridad de Dios. Entonces, lo único que tenemos que hacer es darle gracias, porque gracias a que Jesús pagó en la cruz y que Dios nos ha llevado a los creyentes a un verdadero arrepentimiento y nos ha dado la fe para encontrarnos con Él, que Él manifiesta su amor y que Él no cambia. Este mismo Dios que buscó a Israel durante tantos años, es el mismo Dios que nos busca. Es el mismo Dios que le tuvo tanta paciencia a Israel antes de meterlo en un juicio. Es el mismo Dios que nos tiene paciencia. Por eso dice Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra y vemos aspectos de Dios, decepciones de Dios, enojo de Dios, juicio de Dios, ira de Dios, celo, como cuando Jesús vuelca las mesas del templo porque habían hecho una casa de comercio, es el mismo Dios que se indigna cuando tú estás menospreciando la gracia de Dios. Por eso, cuando Jesús estuvo tanto tiempo, 3 años, con sus discípulos, enseñándoles de día y de noche, y luego que pues muere, es crucificado y resucita, y Santiago no estaba, y dice, yo no voy a creer a menos que meta mis manos en los hoyos de sus dedos y mis dedos y mis manos en su costado, no voy a creer. Y Jesús se le presentó. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Y todavía, en el punto que ahorita mencionaba, ya había muerto, resucitado y le costaba trabajo. O quizá él quería afirmarse en la fe, que ese puede ser otro punto muy importante. A lo mejor tú tienes dudas en tu vida. A lo mejor te cuesta trabajo ciertas cosas. Pero no se te olvide que en la gracia todo lo puedes superar. Lo importante no es lo que pienses o sientas, perdón. Lo importante es que tú camines por el camino de su voluntad y que confíes en su gracia. Que si Dios te dice algo que no es de tu agrado, confíes en su gracia y lo obedezcas, porque al obedecerlo verás la gloria de Dios, ¿no? Como dice en Juan, no os he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios. Si creéis, veréis la gloria de Dios. Entonces, esta es la razón por la que cuando el hijo pródigo regresó y se encontró con su padre, vio que no había cambiado en nada. Lo recibió como a hijo. Y no nada más eso hizo, sino todo lo demás que hizo. De Lucas 15 al 21 al 24 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Imagínate la actitud de Dios cuando tú recapacitas y decides volver a Él y decides obedecerle. O de un pecador cuando entiende su condición y va a Dios. ¿Por qué uso tanto a los pecadores como al creyente? Porque en realidad todos nosotros los creyentes cada día tenemos que luchar contra si obedecemos o no, contra si nos entregamos o no, contra si le vamos a creer que nos va a sacar adelante los problemas o no, contra si realmente Él se va a encargar si le buscamos de corazón de mantenernos, ¿no? Como dice la promesa, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán, o todo lo demás vendrá por añadidura.
O sea, hay gozo delante de Dios cuando vamos a Él. Hay gozo en nosotros cuando somos instrumentos de Él para que un pecador se convierta y se vuelva a Dios. A lo mejor siempre ha estado en rebeldía, pero ¿tú qué sabes? ¿No? Dios dice, para su Señor el siervo está en pie o cae. Tú no sabes cómo es la obra de Dios, por eso nuestra parte es apelar siempre a la gracia. ¿Sí? Ese es el carácter de nuestro Padre Celestial. Por eso nosotros nunca debemos dudar, como lo hizo el Hijo Pródigo, de volvernos a Él en verdad y de todo corazón. Él quiere nuestro corazón, si no, no diría, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Si no, no diría eso. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que reavive nuestras vidas, que nos haga volver a una vida espiritual o que nos mantenga en una vida espiritual, ¿sí? Que podamos volver a tener una comunión íntima y estrecha con Él. Y algo importante, que nos vuelva el gozo de la salvación. Recuerden que el gozo de Jehová es nuestra fuerza y David en su arrepentimiento pues plasmado en el Salmo 51, en el 51:12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El gozo es el impulsor de la obediencia. Pero ese gozo no se va a dar si no nos rendimos plenamente a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y así, ahí es donde nosotros cumpliremos las grandes obras que Él ha preparado para nosotros. Por eso dice la Escritura en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Dios es capaz de avivar iglesias e individuos. Nosotros tenemos años orando por un avivamiento, pero el avivamiento tiene que empezar por cada uno en lo particular. Iglesias e individuos. Yo les decía el domingo, estamos en una prueba con esta cuestión de tener un lugar donde poder congregar, ¿sí? Pero Dios lo que quiere primero es un avivamiento, que en verdad anhelemos hacer y cumplir su voluntad. Gracias a Dios, no dejamos de darle gracias a Dios por la tecnología y podernos ver las caras en Zoom. Yo les he dicho varias veces que cuando yo al principio grababa los estudios en una cámara, me era muy difícil. Ahora puedo ver los rostros de ustedes, bueno, cuando menos de algunos. Pero la presencia física y corporal en una iglesia hace que haya convivencia, que nos estimulemos unos a otros al amor y a las buenas obras, que veamos a un hermano padecer de algo y tengamos un cargo profundo de oración por él, que podamos crear planes para servir y glorificar a Dios juntamente. Y eso solo se da en la presencia física. Por eso tenemos que anhelarlo. Y Él puede derramar sobre nosotros su misericordia y su amor y así renovar nuestro amor por Él para que se inicie este avivamiento. Este es un punto muy importante. ¿Cuánto amas realmente a Dios? Si tú lo amas por sobre todas las cosas, como dice el primer mandamiento, esto querría decir que siempre estás dispuesto a hacer su voluntad, sea cual sea. Imagínense Jesús, si Él no hubiera estado dispuesto a hacer la voluntad de Dios, cuando se iba a enfrentar a la cruz, aún en su humana debilidad, tuvo ese temor reverente y le pidió a Dios correctamente, Señor, si puede ser que pase de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Dios había predestinado desde antes de la creación sacrificar a su hijo. Entonces mandó un ángel a fortalecerle.
qué tan grande es tu amor que estés dispuesto, aún al grado de tu vida, a obedecer a Dios. Todos los discípulos, cada uno dijo, no, yo no te dejaré jamás. Y al momento de la prueba, todos lo abandonaron. Claro, Dios los restauró, Dios les dio todos los elementos, y a lo largo de sus vidas vemos, salvo Judas, obviamente, cómo todos sirvieron y glorificaron a Dios. Algunos más tiempo, algunos menos, como Andrés, que casi al principio fue ejecutado por Herodes, pero y algunos más como Juan, ¿cómo se llama? Ahí excluido en la isla de Patmos. A lo mejor pensó, ahí se acabó mi ministerio, y es cuando viene la más grande revelación. Nosotros no sabemos por qué Dios nos deja o nos deja todavía en este mundo, pero siempre hay un propósito que tenemos que entender y tenemos que amar su voluntad, amar ese propósito. Por lo tanto, nosotros necesitamos urgentemente un avivamiento en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra vida espiritual. Pidámosle a Dios que toque nuevamente con su amor, que nos toque nuevamente con su amor, y Él lo hará. Como dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él lo hará. Ahora, creer en la gracia, solo creer. ¿Y dónde está esa gracia? Podríamos decir, como último punto de este capítulo 6. ¿Dónde está esa gracia? ¿Sí? Si tú aún no te has convertido, estás fuera de la gracia de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿y sabes dónde está esa gracia? Bueno, esa gracia se encuentra en Jesucristo, ya lo sabemos. Está fluyendo gratuitamente para cada uno de nosotros, más para aquel que necesita la salvación. Jesús lo declaró en Juan 7, 37 y 38. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿No estás satisfecho? ¿No te sientes lleno? ¿Te sientes vacío? Dios te dice, ven a mí y bebe gratuitamente del agua del río de la vida. Esa es la gracia. También en Apocalipsis 21:6 nos lo menciona. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. ¿Tienes sed? Todos tenemos sed. Si tú estuvieras satisfecho o saciada tu sed de esta agua de la vida, no tendrías ni el mayor grado de incredulidad. Estarías entregado y consagrado plenamente, porque te habrías dado cuenta que lo que verdaderamente llena de tu corazón es el agua de la vida. Y sin embargo, cuando tú no estás lleno de esta agua que da vida, ¿de qué estás llenándolo? Ahí volvemos al hijo pródigo. ¿Estás comiendo algarrobas, que es lo que te da este mundo? ¿O te estás llenando de Dios al grado que ya nada importa? Lo que importa es la voluntad de Dios. Y si ante esta promesa y toda esta evidencia te resistes a la gracia, esta no operará en ti. Porque Dios no dará en vano su gracia a nadie. Él nos la otorga para que la apreciemos y
y la apropiemos para que la bebamos de acuerdo a estos versículos. Pero ¿qué pasa si tú la menosprecias y la cambias por una algarroba? Es una ofensa, es un insulto a Dios, porque esa gracia representa la muerte de Jesucristo en la cruz. El dolor que Él sufrió por cada uno de nuestros pecados. No menosprecies la gracia de Dios. Si tú has dejado de tener esta comunión con Dios, si tu vida cristiana se ha tornado gris, vacía, oscura, tienes que arrepentirte como el hijo pródigo y volverte a Dios. Y Dios ya te mostró a través de estas parábolas que Él te está esperando y se volverá a ti. Volveos a Dios y Él se volverá a vosotros. Y ustedes, pecadores, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, como dice Santiago, vuestra risa se convierta en lloro, Pedro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Entonces, si tú realmente te vuelves a esta gracia, encontrarás la verdadera satisfacción, encontrarás en Dios tu verdadero hogar. Por eso Jesús en Juan 14, del 1 al 3, dijo: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él quiere que estemos con Él, no nada más ahorita, sino por toda la eternidad. Este es Juan 14, del 1 al 3. Entonces, toda la irresistible, incomprensible plenitud, bondad y benevolencia, las magníficas e ilimitadas riquezas de la naturaleza divina estarán a tu lado. Las tres personas de la Trinidad se regocijan cuando un pecador se arrepiente y se vuelve a Dios. Por eso es que tienes que creer solamente. Él ya lo hizo todo por ti. Él, como creyentes, ya preparó las obras desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas. Solo vivir en esas obras seremos felices. Si tú sigues el camino de tu propia voluntad, serás infeliz. No tendrás esa satisfacción plena que todo creyente debe de vivir en el gozo, que nos lleva a que todo creyente vive en el gozo de la salvación. Bueno, aquí se acaba este capítulo 6 de la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te queremos dar muchas gracias por hacernos ver con tanta claridad cuánto necesitamos de ti y cuánto necesitamos que tú derrames tu gracia en la vida de cada uno de nosotros, tanto como persona como iglesia. Y en esa misma gracia, Señor, nosotros sabemos que todas las iglesias están mezcladas de creyentes e incrédulos. Pero queremos pedirte, Señor, que nuestra iglesia, todos los integrantes de esta pequeña iglesia, podamos llegar a ser salvos en verdad con tu gracia. Por lo que te pedimos que si alguien no ha entendido en plenitud, si alguien vive en rebeldía o tan solo no entiende que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, tú hácelo entender para que ya no ponga obstáculos, Señor, que es para su mal y se entrega a ti en verdad y de todo corazón, que será lo mejor que pueda hacer. Y a los que ya te conocemos, Padre,
Te pedimos que quites de nosotros cualquier cosa, circunstancia, idea, ídolo que hay en nuestra vida, que pueda impedir que tú derrames tu gracia en nosotros en plenitud. Padre Santo, aviva nuestra iglesia, avívanos a nosotros. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús.